Un día Jesús le dijo a la multitud: si alguien viene en pos de mí, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues aquel que busque salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa mía, la salvará. Hola, soy Santiago Rodríguez y hoy te saludo de esta programación católica, La Voz que Clama en el Desierto, en tu canal de Maranatha TV. Y hoy quiero compartir contigo una pequeña reflexión de este tema que es tan importante en este tiempo de Cuaresma, que es tiempo de oración, de penitencia y de ayuno. Pues bien, hoy yo quiero que reflexionemos acerca del ayuno. Que vamos cada uno de nosotros a presentar a Dios nuestra ofrenda, que es hoy ayunar. Pero quizás, no sé si ya tomaste la iniciativa el miércoles de ceniza de ayunar. Me pregunto, ¿estás ayunando? ¿Estás ofreciendo ese sacrificio a Dios? O te puedes preguntar, ¿el ayuno que yo estoy haciendo le agrada realmente a Dios? ¿Mi ayuno que yo estoy ofreciendo es un ayuno auténtico, que verdaderamente le agrada a Dios? Entonces, ya que nos hemos hecho estas preguntas, nosotros debemos tomar en cuenta 4 actitudes que nosotros debemos tener para lograr tener un ayuno auténtico, un ayuno que le agrade a Dios. Debemos formar conciencia, debemos educar nuestra conciencia acerca del ayuno. Pues bien, uno de estos 4 factores nos llama al negarnos a nosotros mismos. Ya lo dije en la introducción y Jesús lo dice claramente cuando Él nos invita en el Evangelio de San Juan capítulo 9 versículo 23-24 nos dice eso. Ustedes lo pueden leer. Eso fue la lectura del día de ayer, que se conecta con la lectura del día de hoy que vamos a reflexionar. Pero quise introducir con esto, ¿por qué? Porque el negarnos a nosotros mismos nos invita a negarnos a tantas cosas del mundo. Entonces, la primera actitud que yo debo tener para tener un auténtico ayuno, esta actitud debe de ser negarme a mí mismo. Negarme a aquel bocado tan delicioso, tan sabroso, negarme a hablar mal de los demás, negarme a estarme enojando nomás por enojar, negarme a las mentiras, a los chismes, negarme a muchas cosas que quizás me causan cierto placer del mundo, pero que no me llevan a nada bueno. Y quizás mi ayuno podría ser un ayuno hipócrita. Entonces, esa primera actitud que yo debo tomar es una actitud de negación. Negarme a mí mismo lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. La actitud número 2 que yo debo de tomar es una actitud positiva. Porque tú puedes pensar, bueno, ¿y yo qué gano con ayunar? ¿Por qué me voy a privar de tantos bocadillos deliciosos en esta Cuaresma nomás porque la iglesia dice, o nomás porque me dice el hermano Santiago, o nomás porque mi mamá o mi papá me dicen? ¿Qué actitud positiva debo tener? Pues claro, esa actitud de saber y tener conocimiento de que cuando nosotros ayunamos, le damos salud física a nuestro cuerpo, como también le damos salud espiritual. Por eso es muy importante tener conciencia de lo que nos puede ayudar un ayuno. A limpiar nuestro cuerpo, nuestro estómago de impurezas, de toxinas. Pero hay algo muy importante. Al ayunar, nosotros nos liberamos de tantas cosas espirituales, de batallas espirituales que a veces ni siquiera imaginamos que están en nosotros. Ayunar nos da fuerza de vencer al cuerpo y de decirle cosas que no. Cuando tú ofreces un ayuno y aprendes a decirle a tu cuerpo, aunque tenga hambre, aunque tengas aquellos ruidos extraños en tu estómago y que sientes que ves que todo aquello se te antoja, se hace tan delicioso, aprendas a decirle a tu cuerpo, no. Ahorita no. Un rotundo no. ¿Por qué? Porque tú tienes esa capacidad de decirle al pecado no. Y por eso a través del ayuno nosotros educamos nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra voluntad
y entonces aprendemos a decirle al pecado no. Jesús tuvo hambre. El demonio le dijo, convierte esas piedras en vino. Perdón, en pan, esas piedras en pan. ¿Por qué? ¿Cómo vas a tener hambre? Tú eres hijo de Dios. Pero Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de boca de Dios. Ya se los decía el miércoles que iniciamos con la Cuaresma. Entonces, Satanás vino a tentar a Jesús. Satanás viene a tentarnos a nosotros si nosotros nos disponemos a hacer un ayuno. Pero ese ayuno tiene esa actitud. Tú debes de tener una actitud positiva porque debes saber que ayunando vas a tener resultados muy buenos, saludables, físicamente y espiritualmente. Es una fuerza inmensa que le das a tu espíritu para vencer a la carne, que es muy importante, ¿verdad? Que ahorita vamos a seguir en la siguiente actitud que nosotros debemos tener. Debemos tener siempre una actitud, en la número 3, una actitud de oración. ¿Sí? Que nosotros lo que hagamos, que nuestro ayuno, nuestro sacrificio, sea un ayuno auténtico, pensando positivamente que se lo ofrezco a Dios, no para que el mundo me vea, no para que el mundo sepa o piense que yo soy un buen cristiano, sino porque esa positividad me lleva a Dios, de que yo voy a ayunar por Dios, porque al ayunar Dios me santifica y le voy a agradar a Dios. Voy a unirme al sufrimiento de Jesús, voy a unirme a la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Tener una mentalidad positiva, una actitud positiva. En el número 3 que les digo, la oración. Tener siempre una actitud de oración. Porque un ayuno sin oración es un ayuno también vacío. Estar siempre dispuestos a orar, a escuchar la palabra de Dios para que tenga fuerzas para vencer la tentación. Jesús venció la tentación en el desierto, fue a prepararse en el desierto 40 días, 40 noches, estuvo orando, estuvo ayunando sin tomar inclusive agua. Los ángeles lo asistían también para protegerlo de las bestias salvajes, de los peligros del desierto, porque Dios no lo dejó solo. Dios no te deja solo, hermano, hermana, querido amigo, amiga. Dios no nos deja solos. En los momentos difíciles de tribulación, Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. Él nos vino a enseñar cómo prepararnos para los momentos de prueba. Entonces, la actitud de oración nos fortalece, nos unifica a Jesús con el Padre. Porque Jesús lo dice claramente cuando estaba en la oración en el huerto, que le dijo a los apóstoles. ¿Qué le dijo a los apóstoles? ¿Sabes qué le dijo? Les dijo, ni siquiera una hora pudieron orar conmigo. Oren, 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 porque el espíritu tiene mucha voluntad, pero la carne es débil. Entonces, el espíritu de uno tiene voluntad. El alma necesita alimentarse de Dios. Y aunque el espíritu tenga esa voluntad, pero si tú, como ser humano racional, no reconoces que necesitas orar a Dios, que necesitas de Dios para fortalecerte, para alimentar al alma, entonces vas a carecer de esa fuerza espiritual. Y por eso los apóstoles se quedaban dormidos, los vencía el cansancio, porque sí estaban cansados. Pero decía Jesús, oren, porque el espíritu tiene mucha voluntad, pero la carne es débil. Para lograr el ayuno, un ayuno auténtico, hay que estar en comunicación con el Padre a través de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué lo dice claramente? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hay que orar cuando estamos ayunando. No ofrezcamos un ayuno sin oración. Tenemos que tener un propósito. ¿Por qué estoy haciendo yo este ayuno? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficios tengo? Hay que estar conscientes de lo que estamos haciendo. No actuemos mecánicamente porque aquel lo hizo, porque aquella lo hizo. Debo saber yo lo que estoy haciendo. ¿Y cómo lo voy a saber? Es a través de la oración. Y en la actitud número 4 es
la lectura de la palabra de Dios, que hay que acompañarlo con la oración y la lectura de la palabra. En la oración para pedir a Dios que nos guíe, nos ilumine, nos fortalezca. Padre, dame fuerzas, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El Señor nos enseña a orar. Entonces Él viene a darnos instrucciones tan básicas, tan humanas, pero a la vez espirituales, que nos acerca al Padre. Entonces, tener la actitud de lectura de la palabra, saber escuchar a Dios, que en este ayuno tú entres en un recogimiento de oración y de asilenciamiento para escuchar tu palabra, la palabra de Dios. ¿Cómo la vas a escuchar? Obvio, leyéndola, meditándola y dejando que Dios se hable a tu corazón. Después de alabarle y bendecirle, de darle gracias, de pedirle perdón, de ponerte ante su presencia, poner tus necesidades, dile: Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. No solamente nos agarremos, hable y hable a Dios, dejemos que Dios nos hable, porque Él es el que nos va a guiar. ¿Qué dificultades estás pasando por estos momentos? ¿Qué dificultades estamos pasando? Guerra. Esa guerra que está ocasionando tanto dolor, tantas desgracias, y que las crisis se vienen tan fuertes y todo se sube tan caro, y los trabajos que no pagan bien, y esta enfermedad que está contagiando y que tienes que parar de trabajar por causa de este virus que ha cobrado tantas vidas. Pero Dios está ahí con nosotros para ayudarnos. Dice el Señor Jesús: el que quiera ir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día. Cargar con la cruz de cada día, porque ya el Señor lo decía: no te preocupes por las cosas del día de mañana, preocúpate por las cosas de hoy, porque ya suficiente tienes con las cosas que están pasando el día de hoy para estarte preocupando por las de mañana. Preocupémonos por las de hoy, vivir el día, vivir hoy el día como si fuera el último día de mi vida, no paniqueado, no asustado, sino amando más, valorando el tiempo con tu esposa, con tus hijos, para que así, es que es cuando uno puede apreciar, valorar, darte cuenta, vivir el día, este día como si fuera el último día de tu vida. Y es por eso que a través de la oración, de la lectura de la palabra, aprendemos nosotros a escuchar a Dios. Y sabemos lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le gusta. Entonces, ahí es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta si realmente estamos haciendo un ayuno que a Dios le agrada, un ayuno auténtico. Entonces, yo te quiero invitar, querido hermano, querida hermana, que meditemos la lectura del día de hoy, que nos va a hablar acerca del ayuno. Y nos dice así en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15, nos dice: en aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, ¿qué nos dice la lectura de San Marcos 9, 14, 15? Van los discípulos de Juan a cuestionar a Jesús y diciéndole: Maestro, ¿por qué nosotros y los fariseos sí ayunamos a menudo y tus discípulos no lo hacen? O sea, ¿qué mérito tienen ellos más que nosotros? Porque ellos no ayunan. Había algo que ellos no reconocían o no entendían. Jesús les dice: pues ¿cómo van los amigos del esposo a ayunar? Ayunar cuando está ahí con ellos, cuando el novio está ahí, cuando la boda está ahí. No es prudente que estés de luto en una boda en lugar de celebrar la fiesta con el novio, porque el novio no se ha muerto, está ahí. O sea, es Jesús el esposo
está ahí. Entonces, no es necesario que ayunen en ese momento porque ahí está Jesús. Dice, pero llegará el día en que se les será quitado el esposo y entonces ayunarán. Llegó ese día, hermanos. Jesús fue arrebatado por los fariseos, por los maestros de la ley y lo crucificaron. Todo esto tenía que pasar para salvación nuestra, por un bien, por un bien. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos por qué pasan, pero pasan por un bien. No nos explicamos por qué Dios se llevó a aquel ser querido, amado, que amamos tanto. No nos explicamos por qué me pasó aquello con mi carro, me chocaron, se descompuso, me corrió del trabajo. No nos explicamos qué está pasando. O no me explico, pero todo hay un porqué. Dios tiene siempre algo mejor para tu vida, pero hay que confiar en Él. Hay que refugiarnos en Él. Cuando nos pasan cosas tan duras o difíciles en la vida, no debemos desprender nuestra mirada de Él. No seamos como el apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús, si eres tú, Señor, mándame que camine también en el agua. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo, ven, camina. Y comenzó Pedro a caminar y va caminando en el agua, pero de pronto Pedro comenzó a poner atención en el aire, en la tempestad, en las olas grandes que se levantaban y empezó a hundirse porque despegó su mirada de Jesús. Y entonces él gritó con tanto miedo, Maestro, ayúdame, sálvame. Y Jesús le dice, hombre de poca fe. Así nos dice Jesús cuando estamos pasando por los momentos bien difíciles. Hombre o mujer de poca fe. Muchas veces por la causa de los problemas que tenemos en la vida abandonamos a Dios o el camino correcto que Dios nos tiene. ¿Cuántos no cambiamos de religión porque Dios no cumplió mi capricho o mi necesidad por lo que yo estaba viviendo? Por mi divorcio, por mi separación, o porque no perdí mi trabajo, o porque me enfermé y Dios no me sanó y quedé paralítico, o algo me pasó. O Dios no sanó a alguien, a un ser querido. Y renegamos. Y es que Dios no está en esta iglesia católica y me voy a otra iglesia. Hermano, hermana, no claudiquemos. No busquemos a Dios en otros lugares. Recuerden lo que le dijo Jesús a las mujeres de Jerusalén, a las mujeres que fueron a María Magdalena a ver al sepulcro donde estaba y les dice el ángel, ¿a quién buscan? Y buscan a Jesús. ¿Por qué buscan al que ha resucitado entre los muertos? Hay muchas iglesias que aparentemente son de Cristo y Jesús lo dice, hay muchas ovejas en otros rebaños y un día los voy a reunir, pero esta es su iglesia. Jesús nos llama y nos invita a esta iglesia católica. Tiene todo, tiene todo. Eres tú el que no se da cuenta lo que tienes. Dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Tenemos una iglesia que nos ama. Aunque esta iglesia sí es defectuosa, sí es pecadora, porque estamos caminando en el camino de purificación, de santificación. Somos la iglesia militante y no somos perfectos todos los que vamos a la iglesia. No somos perfectos todos los que hablamos de Dios. Estamos caminando para perfeccionarnos. Pero qué triste es ver hermanos, hermanas que se cambian de religión solamente por capricho, solamente por intereses personales. Qué poco vale Jesús para ti realmente, que lo cambias por cosas del mundo y que todavía te vales de las cosas de Dios para sentirte aceptado por la gente. Dios es muy claro. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tu hermano, tu hermana, de todo corazón te pregunto, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Estás escuchando lo que dice en San Marcos, en San Lucas? ¿Qué nos dice en San Lucas? Aquel que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. La cruz de cada día, seguirlo.
¿Qué te ha tocado vivir y pasar? Dolor, tristeza, vergüenza, humillación. ¿Cuánto vivió Jesús por nosotros? ¿Cuánto padeció Jesús por nosotros? Tantas cosas que por más de que uno sufra, no se compara a lo que Jesús murió, padeció por nosotros. Entonces, ¿qué tanto vale Dios para ti? Que en esta Cuaresma verdaderamente valores a Jesús. Esta iglesia que fundó Cristo, la Iglesia Católica, te da todas las armas para salvarte. Te da todas las armas. Solo está en que sepas usarlas. Solo está en que creas en Jesús. En que te niegues a ti mismo. Que no busques salvar tu vida. O sea, valer ante el mundo, para el mundo. Aquel que gane, lo dice más adelante ahí en ese evangelio de la lectura del día de ayer. Aquel que gana el mundo entero, ¿de qué le sirve si al final se pierde? ¿De qué te sirve? ¿De qué te va a servir ganar el mundo entero si al final te vas a perder? Es mejor tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús, negarme a mí mismo, perder la vida por Cristo, desgastarme para los demás, para estar con Cristo. Entonces Jesús nos dice, vendrá el día en que les será arrebatado el esposo y entonces tendrán que ayunar. Pues bien, haciéndonos una vez más y reflexionando acerca del ayuno, ¿nosotros realmente estamos haciendo el ayuno que Dios quiere? ¿El ayuno que Dios le agrada? Claro que cuando se hacen las cosas por convicción y consciente de lo que estás haciendo, como los que yo les decía, ¿qué actitudes tomar? La actitud de negarte a ti mismo, la actitud positiva, la actitud de la oración, la actitud de estar siempre dispuesto a leer la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a ser evangelizado. Entonces, ese ayuno que a Dios le agrada es el que es sinceramente de corazón, pero hay algo que se debe hacer siempre, cuando estaba novio y cuando no estaba novio, cuando estaba el esposo y cuando está el esposo, o sea, cuando está Jesús presente y aunque Jesús no esté presente, ese ayuno que más le agrada a Dios es el ayuno de evitar de hacer el mal, dejar la maldad y la injusticia. Que no practiquemos la maldad y la injusticia, ese es el mejor ayuno que nosotros podemos ofrecer a Dios. Negarnos a nosotros mismos, de nuestros valores, no de nuestros valores, sino de lo que nosotros le damos el valor al mundo, que creemos que el mundo es muy importante para nosotros. No. Dios quiere que nosotros no practiquemos la maldad ni la injusticia. Jesús quiere que nosotros y cada uno de nosotros nos dispongamos a abrir las prisiones de la injusticia. O sea, si tú eras injusto o eres injusto, debes pensar que debes de ser más justo con los demás. No seas egoísta. No quieras nomás ser egocéntrico. Hay más que necesitan de Dios, hay más que te necesitan. Pero no juzgues nomás por juzgar. Hay que practicar la justicia. En el segundo actitud que en este momento vamos a tomar o que tenemos que reflexionar en este punto es abrir las prisiones, es dejar libres a los oprimidos. O sea, no oprimir al que está contigo al lado. No debemos nosotros oprimir a los demás, sino más bien ser considerados y unirnos a su necesidad y ayudarle en su necesidad, cualquiera que sea. Debemos ser más humanos porque Dios nos dio un corazón de amor. A veces nos hacemos tan duros que a veces un perrito, un animal, quiere más a sus criaturas, a sus perritos, a sus cachorritos, que un ser humano a sus hijos. Entonces, fíjense hasta dónde estamos llegando. En este punto número 3, compartir el pan con aquel que no tiene. Hay mucha gente, tanta necesidad, y que tú tienes, y lo poco que tengas, si lo aprendes a compartir con aquel tan necesitado, Dios te lo multiplica. Hay más beneficio en dar que en recibir. Lo dice la misma palabra de nuestro Dios. En el punto número 4 es hospedar a los pobres
sin techo, aquel que no tiene un techo, aquel que no tiene una casa, recibirlo, ayudarle a que salga adelante y después, pues claro, a seguir adelante, ayudarle en lo que se consigue un techo, pero brindarle esa posada que necesita. Aunque hoy en día es muy difícil abrirle las puertas a quien sea que tú no conoces porque no sabes cómo viene, o sea, qué mañas trae, qué es lo que va a hacer, si te va a robar, a asaltar. Hoy en día es muy difícil todo esto, pero aún Dios te da el discernimiento para poder ayudar a aquellos que necesitan en alguna otra forma, o consiguiéndole un lugar donde estar, o dándole un dinerito donde hospedarse. Hay formas de ayudar, solo necesitamos mirar, abrir los ojos y ver la necesidad de los demás. En el punto número 5 es vestir al que está desnudo. Volvemos a lo mismo, la necesidad de aquel, tú ves que no tiene, dale. Lo dice Santiago apóstol, muéstrame tu fe con obras. ¿Por qué beneficio tiene decirle a aquel, si tú ves que tiene frío y que no tiene que vestirse, le dices que te vaya bien, que descanses, que Dios te bendiga, que la pases bien, pero ves que no tiene para abrigarse? ¿Por qué no le das mejor algo para que se cobije y entonces la va a pasar bien? Es mirar la necesidad de los demás. Número 6, visitar al enfermo. Hay que visitar al enfermo y al que está en la cárcel. Es muy importante. ¿Cuántas veces está uno en el lecho de la enfermedad y nadie se acuerda de ti? O nadie te va a visitar y se siente uno solo, triste. Hay muchas necesidades. Esa persona enferma necesita quien le lleve algo, un caldito, comer o algo. Pero hoy en día, bueno, ahora con la pandemia se convirtió en algo tan difícil que aunque quisieras ayudar, si te metías, te enfermabas y se tiene uno que aislar. Pero cada día uno va descubriendo formas de cómo cuidarse, cómo poder ayudar más. Gracias a todos aquellos de que de alguna manera nos ayudamos unos con otros en esta enfermedad y hemos sobrevivido muchos, como también otros han quedado ahí. Pero es estar ahí atentos a la necesidad de visitar al enfermo y visitar al encarcelado, al que está en la cárcel, aquel familiar o aquel conocido, inclusive desconocido. Ir a llevarle una motivación, un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Que podrá estar encarcelado, su cuerpo ahí, pero que se convierta a Cristo y que Cristo lo va a liberar de su esclavitud del pecado. Y aunque esté encerrado, se sentirá libre. Porque Dios es así, Dios es grande, es maravilloso. Entonces, queridos hermanos, para concluir, el negarnos a nosotros mismos es negarnos a las pasiones de la carne, aquello que nos lleva a la perdición en el mundo. Porque estos son nuestros enemigos mayores, es la carne, el mundo, sí, el diablo, el demonio, porque la carne siempre está en una inclinación hacia el pecado por nuestra naturaleza, por el pecado original. El mundo porque tiene muchas atracciones del mundo que nos atrae, las fiestas, los paris, todo esto nos atrae y nos roba tiempo. El demonio que viene a tentarnos de muchas maneras y a vestirse de luz de ángel para engañarnos, para hacernos creer que está ahí, allá Dios, y nos engaña. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos. Entonces, aprendimos hoy a cuestionarnos, ¿verdaderamente estoy haciendo un ayuno auténtico, el ayuno que a Dios le agrada? ¿O estoy haciendo lo que me plazca o porque nomás veo que fulanito y sutanito lo hizo? Hay que tomar conciencia de realmente lo que estamos haciendo. Que en esta cuaresma el ayuno que tú ofrezcas sea un ayuno auténtico. Quizás ya lo estás tomando, tu ayuno, y pues como yo les decía el miércoles de ceniza, el ayuno obliga de jóvenes de 18 años a 59, ya 60 para arriba ya no obliga. Claro, siempre y cuando estés saludable, no estés en un tratamiento médico y lo puedas tolerar por tu estado de salud, pero nos obliga como cristianos, como católicos, a unirnos en esa misma oración, toda la iglesia, para pedirle a Dios que tenga piedad y misericordia de nosotros y nos santifique a todos como iglesia.
La abstinencia, abstenernos de comer carnes rojas, obliga a jóvenes de 14 a 59 años. Ya de 60 para arriba no obliga. Igual, también con las excepciones dependiendo tu estado de salud. Pero es muy importante unirnos a la iglesia, evitar, o sea, cada uno de nosotros ofrecer nuestro ayuno y abstenernos de carnes rojas, o inclusive aquella persona que no come carnes porque es vegetariano, dejar de comer tu platillo favorito vegetariano. ¿Cuál es? Entonces ahí te unes al sacrificio de ya no, toda esta cuaresma no voy a probar este delicioso platillo que tanto me gusta. Y también ofrecerlo como nos enseña nuestra Madre Iglesia, es porque en todos los tiempos la carne ha sido muy cara, y es dejar de comer carne roja, mejor para eso que voy a gastar en carnes rojas, puedo ayudar a un necesitado. O sea, hay que hacer obras de misericordia, las obras corporales de misericordia, las obras espirituales de misericordia, que les mencioné ahorita, es vestir al desnudo, visitar a los enfermos, al encarcelado y todas las que siguen. Entonces, cada uno de nosotros, ¿estamos realmente haciendo ese ayuno? Y puedes decir, hermano Santiago, pero ¿cómo puedo hacer yo un ayuno? Bueno, ya hablamos, un ayuno que le agrade a Dios. Pero puedes ofrecer un ayuno, por ejemplo, no comer todo el día hasta tu comida en la tarde, una comida fuerte, y ya, durante esas horas puedes tomar líquidos, agua o algún juguito, o entre medio una fruta ligera, pero no comidas sólidas por completo, o no un platillo o mitad de un platillo. Es negarte a ti mismo ese desayuno sabroso que te comes, o ese café con ese pan, evítalo, ofréceselo a Dios, no comas hasta, puedes ponerlo hasta las 12 del mediodía o hasta las 3 de la tarde, o como tú lo quieras poner, pero no antes del mediodía. Un ayuno debe de estar entrebasado al mediodía, o bien das solo una comida al día, que es en la tarde, como vamos a decir tu comida, tu cena en la tarde, una comida bien dada o completa, vamos a decirlo así, y después de ahí solamente agua o frutita o algo así. Pero recuerda que lo más importante de todo esto es que tengas conciencia de cómo tú estás haciendo el ayuno y por qué estás ofreciendo el ayuno, y no te vas a arrepentir. Cuando tú ofreces un ayuno obtienes grandes maravillas. Ayunando uno arranca los milagros de Dios también. Cuando hay una necesidad en tu familia, también arranca los milagros de Dios. Hay que tener mucha fe. Pues bien, queridos hermanos, entonces yo me despido de ustedes y les recuerdo que no dejen de apoyarnos en este canal de Maranatha TV, la voz que clama en el desierto. Suscríbete en el canal de YouTube. Ahí pone la campanita, suscribirte, y también es muy importante que le pongas dedito arriba, un like, me gusta, ¿verdad? Al igual que en Facebook, también es muy importante que le pongas tus likes, ¿verdad? Y que lo compartan con sus amistades, porque esto hay que compartirlo a los demás. Es palabra de Dios para que otros tengan más conciencia de cómo verdaderamente ofrecer un ayuno. Entonces, no se les olvide suscribirse en YouTube, Maranatha TV, la voz que clama en el desierto. Así lo van a encontrar, ¿verdad? Y también, pues claro, en Facebook, que pedimos su apoyo también, que le den like y lo compartan con sus amigos en sus grupos de Facebook que tengan, y así apoyamos la obra de Dios. Entonces me despido de ustedes con estas palabras que Jesús nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. Muchas gracias, que Dios los bendiga.